Larry, de 45 años, llevaba 3 años viviendo solo. No era la vida que había imaginado para sí mismo, especialmente después de su divorcio. Su esposa, Sarah, había llevado a los niños a los tribunales y, aunque le habían concedido algunos derechos de visita, no podía evitar sentir que le habían arrebatado algo precioso. Era un hombre tranquilo y reservado, de estatura media, con el pelo castaño ralo y unas cuantas canas cerca de las sienes, signo de la edad y el estrés. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando como gerente intermedio en un almacén local. El trabajo no era glamoroso, pero le permitía pagar las cuentas. Su horario de trabajo era repetitivo, madrugaba y se acostaba tarde, y los fines de semana los pasaba dándole vueltas a la casa vacía. Larry a menudo se perdía en los recuerdos de sus hijos, Ethan y Emma. Tenían 17 años cuando se produjo el divorcio, y cada día le parecía una lucha mantener una conexión con ellos. Eran demasiado jóvenes para comprender por completo que había ido mal entre sus padres, pero aún así habían resultado heridos. Las visitas a ellos eran escasas y espaciadas, y siempre resultaba incómodo. Su relación se había vuelto distante. La mayoría de los amigos de Larry también se habían distanciado. El divorcio tiene una forma de hacer eso, haciéndote parecer un fracaso, sin importar cuánto intentaras explicar los matices de la situación. La verdad era que Sarah se había vuelto distante mucho antes del divorcio. La chispa que alguna vez había estado allí se había apagado hacía tiempo, y el costo emocional de mantener una fachada durante tanto tiempo lo había desgastado. Pero Larry no era del tipo que se queja. Siguió con su vida lo mejor que pudo, siguiendo los pasos, esperando que algo cambiara. Le gustaba pasar las tardes caminando por el parque cercano. La soledad le permitía despejar su mente, aunque fuera solo por un corto tiempo. Una noche, mientras caminaba por su camino habitual, sucedió algo extraño. Era poco después del atardecer, y el cielo era de un violeta apagado. Los árboles proyectaban largas sombras sobre el camino. Larry acababa de cruzar el pequeño puente sobre un arroyo cuando vio una figura de pie cerca del borde del parque. Al principio, pensó que era otra persona que salía a caminar. Pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que la persona estaba muy quieta, de cara a los árboles, como si estuviera esperando algo. Era una mujer, de espaldas a él, y llevaba un abrigo largo y oscuro. Pero lo que sorprendió a Larry fue la inmovilidad antinatural de su figura, la forma en que casi parecía fundirse con la noche. A medida que se acercaba, sintió una extraña inquietud, una sensación inexplicable que le subía por la columna vertebral. La mujer giró la cabeza ligeramente y Larry se quedó paralizado. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y sus ojos, aunque oscurecidos por las sombras, brillaban débilmente con una luz misteriosa e inquietante. El corazón de Larry se aceleró. No era el rostro de alguien perdido en sus pensamientos, sino de alguien que esperaba, esperando algo o a alguien. Ella dio unos pasos hacia adelante y habló, su voz suave pero extrañamente resonante en el silencio del parque. «Has estado buscando respuestas, ¿no es así, Larry?» Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago, y Larry sintió que sus rodillas se debilitaban. No tenía idea de cómo sabía su nombre, pero la forma en que habló, como si lo conociera desde hace años, le provocó un escalofrío en todo el cuerpo. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. En cambio, vio cómo la mujer se acercaba, sin apartar la mirada de su rostro. Levantó una mano, como invitándolo a seguirla. «Hay algo que te has estado perdiendo», dijo, con un tono suave pero insistente. «Algo que estás destinado a encontrar. Ven conmigo». En contra de su mejor juicio, algo dentro de Larry lo empujó hacia adelante. Tal vez era el anhelo de algo diferente en su vida, el sentimiento profundamente arraigado de que se estaba perdiendo algo importante. La siguió por un sendero angosto que no había notado antes, más adentro del parque, donde los árboles se hacían más espesos y el aire más frío. Larry no estaba seguro de cuánto tiempo caminaron, pero finalmente se detuvieron frente a una pequeña y destartalada choza escondida entre los árboles. Parecía abandonada, sus paredes de madera oscurecidas por la edad y el abandono. La mujer se volvió hacia él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Has estado buscando a tu familia»,
¿No es así, Larry?, preguntó, su voz suave pero con un peso inquietante. Sí, susurró Larry, con la garganta seca. Quiero volver a ver a mis hijos. Los quiero de vuelta. La sonrisa de la mujer se ensanchó, pero había algo inquietante en ella. Puedes tenerlos de vuelta, dijo suavemente, su voz ahora teñida de una calma antinatural. Pero debes dar algo a cambio. El corazón de Larry se aceleró. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Sabes lo que es?, dijo ella crípticamente, acercándose a él. Siempre lo has sabido. Antes de que Larry pudiera responder, el mundo que lo rodeaba pareció cambiar. El parque, los árboles, el camino, todo parecía desdibujarse y dar vueltas, y la figura de la mujer se distorsionó ante sus ojos. Una avalancha de imágenes llenó su mente, sus hijos, su exmujer, su vida destrozada. Pero todas estaban distorsionadas también, retorciéndose y deformándose como si fueran parte de un sueño que no podía controlar. De repente, la mujer se había ido. El mundo dejó de girar y Larry se encontró solo, de nuevo en el camino cerca del puente, sin señales de la mujer ni de la cabaña. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta de que algo había cambiado. No podía explicar lo que acababa de pasar, pero se sentía como el comienzo de algo más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Larry había encontrado la paz en su rutina, pasando largas horas en el campo de tiro con arco, perfeccionando sus habilidades y encontrando consuelo en el tensado y soltado repetitivo de su arco. El tiro con arco era una meditación para él, una forma de despejar su mente y escapar de las preocupaciones de la vida cotidiana. La precisión y la concentración que requería le ayudaron a recuperar la sensación de control después del caos de su divorcio. No era de los que compartían mucho con los demás, prefería mantenerlo en secreto. Los pocos amigos que tenía comprendían su necesidad de soledad, y él se conformaba con su existencia tranquila. Pero de vez en cuando, los recuerdos de sus hijos afloraban y el dolor de su ausencia se apoderaba de él. Trataba de no pensar demasiado en ello, convenciéndose de que estaba mejor con su madre, pero algunos días eran más duros que otros. Una tarde, mientras practicaba en su lugar habitual en un bosque cercano, sucedió algo inusual. Era poco antes del anochecer, el cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosados, cuando Larry notó una sombra que se movía cerca del borde de los árboles. Al principio, pensó que era solo un efecto de la luz o un animal pequeño. Pero luego, la sombra se movió de nuevo, mucho más deliberadamente esta vez. Curioso, Larry dejó el arco y se acercó con cautela a la zona. A medida que se acercaba a los árboles, la sombra se hizo más clara. Era una persona inmóvil, casi como si estuviera esperando algo. El extraño estaba vestido con una capa oscura y su rostro estaba oscurecido por la capucha. Larry se detuvo a unos pocos pies de distancia, sin saber qué hacer. ¿Puedo ayudarlo?, gritó, con voz firme pero cautelosa. La figura no respondió. En cambio, dio un paso hacia adelante, lentamente, como si lo estuviera considerando. ¿Estás perdido?, preguntó Larry nuevamente. Sus instintos le decían que fuera cauteloso, pero intrigado. Entonces, sin decir una palabra, el extraño extendió una mano, indicándole a Larry que lo siguiera. Era una solicitud extraña, pero algo en la figura se sentía extrañamente familiar, como si Larry los hubiera visto antes. Era demasiado tarde para dar marcha atrás ahora. Su curiosidad ya se había apoderado de él. Dio un paso vacilante hacia adelante y la figura lo condujo más profundamente en el bosque, hacia una zona en la que Larry nunca había estado antes. Mientras caminaban, los árboles se volvieron más espesos, el aire más frío. La figura no habló, pero Larry podía sentir la tensión en el aire. Algo era diferente en ese lugar. Cuando finalmente se detuvieron, la figura se volvió hacia él y lentamente se quitó la capucha. El rostro que miró a Larry era uno que no había visto en años. Era su ex-esposa, pero se veía diferente, casi, no del todo humana. «No eres real», susurró Larry, dando un paso atrás. Pero ella solo sonrió. Una sonrisa escalofriante y cómplice, y antes de que pudiera reaccionar, el suelo debajo de él cedió. Cayó en la oscuridad,
Los sonidos del bosque se desvanecieron y el mundo a su alrededor comenzó a deformarse de maneras que no podía comprender. Larry estaba comenzando a sentirse esperanzado nuevamente. Su relación con la joven, cuyo nombre era Julia, se sentía como un nuevo capítulo. Era amable, comprensiva y una gran madre para su hija, Emma, que tenía 6 años. Tuvieron sus desafíos, pero Larry pudo compartir momentos de alegría con ellos, y eso lo hizo sentir completo nuevamente. Todos los fines de semana, iban al parque, disfrutaban de cenas familiares o, a veces, simplemente se relajaban en casa. Su práctica de tiro con arco seguía brindándole momentos de soledad y reflexión, pero ahora compartía su vida con alguien que se preocupaba por él. Julia también comprendía el dolor de perder a una familia. Su divorcio había sido difícil y ella tenía la custodia total de Emma. Ambos tenían sus cicatrices, pero sentía que estaban sanando juntos. Lentamente, pero con seguridad, Larry comenzó a aceptar que, tal vez, después de todo, podría construir una nueva familia propia. No era la vida que alguna vez había imaginado, pero en muchos sentidos era mejor. Había encontrado a alguien que lo amaba de verdad y podía compartir los momentos de infancia de Emma. Por primera vez en años, sentía que finalmente podía comenzar de nuevo. Un mes después de comenzar su relación, Larry comenzó a tener una creciente sensación de certeza de que ese podría ser el camino correcto a seguir. Julia se había convertido en una parte muy importante de su vida y descubrió que cada día que pasaba con ella y Emma se sentía como algo que había anhelado, pero que nunca creyó realmente que podría volver a tener. Una noche, después de una cena tranquila juntos, mientras Emma jugaba en la sala de estar, Larry decidió abordar el tema. Habían estado hablando de sus planes para el futuro y de lo bien que se habían estado llevando, y Larry vio una oportunidad. Julia, comenzó, con la voz un poco más suave de lo habitual. He estado pensando en algo durante un tiempo. Sé que es un gran paso, pero ¿qué te parecería mudarnos juntos? No solo los fines de semana o cuando nos reunimos, sino realmente comenzar una vida juntos. Julia hizo una pausa y lo miró con atención. El corazón de Larry comenzó a acelerarse, inseguro de cómo respondería. No era que dudara de su vínculo, sino más bien del peso de la decisión. Ambos habían pasado por muchas cosas, y la idea de fusionar aún más sus vidas era emocionante y abrumadora a la vez. Después de un breve silencio, Julia dejó el tenedor y sonrió cálidamente. Larry, yo también he estado pensando en eso. Lo he sentido, ya sabes, esa conexión. Emma ha estado preguntando cuándo vas a pasar más noches con nosotros. Y honestamente, me encanta cómo eres con ella. Formamos un buen equipo. Larry dejó escapar un suspiro silencioso que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Me encantaría, continuó, pero hay muchas cosas de las que tenemos que hablar primero. Asegurémonos de que estamos en la misma página y tomémoslo con calma. Por el bien de Emma, especialmente. Pero estoy abierto a ello. De verdad. Larry sonrió, aliviado y lleno de una profunda sensación de felicidad. Creo que ya estamos ahí, dijo, con su voz llena de sinceridad. Ya tenemos algo bueno y quiero verlo crecer. La conversación fluyó naturalmente a partir de ahí. Hablaron de la logística, de cómo organizarían las cosas para la comodidad de Emma y de la mejor manera de afrontar este gran paso. A Larry le sorprendió lo fácil que había resultado la conversación. Era como si ya fueran una familia, aunque todavía no hubieran dado el salto. Al final de la velada, Larry estaba lleno de emoción. La idea de vivir juntos, de construir una vida con Julia y Emma, se sentía como el nuevo comienzo que había estado esperando. No se trataba solo de tener a alguien a su lado, se trataba de tener un nuevo comienzo que se sintiera destinado a ser. Larry y Julia acordaron que el siguiente paso sería que Larry se mudara a su casa privada. La idea de fusionar sus vidas bajo un mismo techo le parecía adecuada. La casa de Julia era un espacio acogedor, modesto pero lleno de calidez. No era grande, pero era cómoda y ya se sentía como un hogar. Emma tenía su propia habitación y la cocina tenía un pequeño rincón donde a menudo compartían comidas juntos. Era un lugar lleno de potencial y, ahora, sería un lugar para los tres. Comenzaron a hacer planes de inmediato.
Larry todavía alquilaba su apartamento y, si bien era cómodo, nunca se había sentido como en casa. Ahora, estaría con Julia y Emma, y todo parecía estar tomando forma. Larry comenzó el proceso de empaquetar sus pertenencias, lo que fue una tarea agridulce. Su apartamento, una vez un símbolo de independencia y soledad, ahora era solo un capítulo temporal. Pero había una sensación de emoción en el aire. La idea de despertarse cada mañana con Julia a su lado y ver la brillante sonrisa de Emma a primera hora hizo que Larry sintiera que todo estaba cambiando en la dirección correcta. La mudanza en sí fue más fácil de lo que esperaba. Julia ya había preparado la casa para él, reservando un espacio para sus cosas, asegurándose de que la habitación de Emma fuera exactamente como a ella le gustaba y despejando un rincón de la sala de estar donde Larry pudiera colocar su equipo de tiro con arco, como había prometido. El día que Larry se mudó, era una mañana clara y fresca. Julia lo ayudó a cargar las últimas cosas en su auto y Emma, como siempre, estaba llena de energía, emocionada por mostrarle los pequeños cambios que había hecho en su casa desde la última vez que la había visto. Mientras conducían hacia la casa, Larry sintió una creciente sensación de satisfacción. No había prisa. Se tomaron su tiempo para instalarse. Julia le mostró dónde estaba cada cosa en la cocina y lo ayudó a organizar su ropa en la habitación de invitados que habían designado para él. Fue simple, pero se sintió como el comienzo de algo hermoso. Esa noche, después de un día lleno de pequeñas tareas y de adaptarse, se sentaron a cenar tranquilamente, solo los tres. Emma estaba hablando sobre la escuela y Larry y Julia intercambiaron una mirada, como si reconocieran en silencio que esta era su nueva realidad. Los desafíos que ambos habían enfrentado, los divorcios, los cambios, la incertidumbre, ahora habían quedado atrás. El futuro estaba completamente abierto y juntos estaban listos para aceptarlo. Cuando terminaron de cenar, se sentaron en el sofá. Emma se acurrucó entre ellos y Larry no pudo evitar sentir una oleada de gratitud. Había encontrado la paz en su pasatiempo del tiro con arco, pero ahora, por primera vez en años, se sentía realmente en casa. No solo con Julia, sino también con Emma. Era la familia que siempre había querido, pero que nunca pensó que tendría. Mientras se acomodaban para pasar la noche, Larry sonrió para sí mismo. Esto era solo el comienzo. 2 meses después de vivir con Julia y Emma, Larry comenzó a notar algunas cosas inquietantes sobre la hija de su novia. Al principio, eran cosas pequeñas, como que parecía más tranquila que la mayoría de los niños de su edad. Emma no era una niña ruidosa por naturaleza, pero rara vez hablaba con él o con Julia a menos que se lo pidieran. No era que fuera tímida, era más como si tuviera algo en mente, pero no podía o no quería compartirlo. Sin embargo, lo que más molestaba a Larry eran las muñecas, las que Emma guardaba en su habitación. Eran viejas, andrajosas y desconcertantes. Algunas de ellas parecían haber sufrido años de desgaste, tela descolorida, pelo enmarañado, ojos que parecían un poco demasiado grandes y costuras extrañas alrededor de las bocas. Larry nunca había visto muñecas como esas. No eran como las suaves y alegres con las que se podría esperar que juegue una niña. Estas muñecas parecían haber visto cosas, haber vivido tiempos oscuros. Sin embargo, a Emma le encantaban. Las llevaba consigo y les hablaba en susurros, aunque no decía mucho a los adultos. Larry la sorprendió varias veces, sentada en el suelo de su habitación, acunando una de las muñecas en sus brazos y meciéndola suavemente. Había algo extraño en la forma en que la sostenía, como si estuvieran vivas. Se lo mencionó a Julia una noche, después de que Emma se hubiera ido a la cama. ¿Has notado algo extraño en Emma últimamente?, preguntó Larry, tratando de mantener un tono informal, aunque no podía evitar sentirse un poco incómodo. Julia hizo una pausa y levantó la vista del libro. «Qué extraño. No sé, solo ha estado más callada. Y esas muñecas que tiene en su habitación son un poco inquietantes. Parecen muy viejas y algunas están muy destrozadas. No sé, simplemente me parece extraño». Julia frunció el ceño, pero luego sonrió suavemente. Siempre ha tenido esas muñecas. Creo que su padre se las dio antes de que se separaran. Sé que se ven un poco toscas, pero Emma siempre se ha encariñado con ellas. Creo que le brindan consuelo.
Larry asintió, pero no podía quitarse la sensación de que había algo más. No eran solo las muñecas. Había algo en la forma en que Emma actuaba cuando estaba con ellas. Era como si se estuviera comunicando con ellas de alguna manera, que iba más allá de simplemente jugar. En los siguientes días, Larry le prestó más atención a Emma. Una noche, se quedó de pie junto a su puerta mientras ella jugaba con las muñecas nuevamente, como solía hacer antes. Pero esta vez, la oyó susurrar algo en voz baja, tan bajo que apenas podía oír las palabras. Se acercó, tratando de no molestarla, y miró a través de la rendija de la puerta. «Ven, ven, ella te escuchará. Tienes que decirle, contarle todo». El corazón de Larry dio un vuelco. ¿Qué estaba diciendo? ¿Con quién estaba hablando? Miró a las muñecas que estaban esparcidas por el suelo, con los ojos brillando en la penumbra. Casi parecía que lo estuvieran mirando. El susurro continuó. Emma no estaba hablando con las muñecas, al parecer. Estaba hablando con alguien, o algo más. Larry dio un paso atrás rápidamente, retirándose a su propia habitación, pero la sensación de inquietud no lo abandonó. No sabía cómo abordar a Julia con lo que acababa de presenciar. Era demasiado extraño, demasiado fuera de lo común. Pero en el fondo, no podía ignorar la persistente sensación de que algo andaba mal. Esa noche, después de que Emma se fuera a dormir, Larry se quedó despierto, mirando el techo. ¿Qué había oído? ¿Qué estaba diciendo Emma? Había pasado por muchas cosas en su vida, pero esto se sentía diferente. Era como si la casa, las muñecas e incluso la propia Emma estuvieran escondiendo algo. Algo oscuro. Algo que hizo que Larry se preguntara si la paz que había encontrado en esta nueva vida era tan real como había creído. A la mañana siguiente, no pudo evitarlo. Abrió suavemente la puerta de Emma, solo para ver cómo estaba, para ver si algo andaba mal. Ella todavía estaba dormida, su cuerpo acurrucado alrededor de una de las muñecas, agarrándola con fuerza en sus brazos. Pero mientras Larry estaba allí, algo le llamó la atención. En el suelo, al lado de la cama, una de las muñecas, una de las más desgastadas y dañadas, estaba mirando directamente hacia él. Tenía la boca cosida, pero parecía sonreír muy levemente. Sus ojos brillaban a la luz de la mañana. Larry dio un paso atrás, con el corazón acelerado. ¿Se lo estaba imaginando? La muñeca definitivamente no había estado en esa posición anoche. La sensación de inquietud que se había ido acumulando en su interior ahora parecía innegable. Algo no iba bien con Emma, y con esas muñecas. Y Larry tenía la sensación de que estaba empezando a arañar la superficie, de algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Larry hizo todo lo posible por ignorar la creciente inquietud, pero solo aumentó con el paso de los días. Una noche, después de la cena, decidió volver a sacar el tema con Emma. Ella había estado inusualmente callada todo el día, y pensó que tal vez ofrecerle comprarle algunos juguetes nuevos podría ayudar a romper el extraño apego que tenía a esas muñecas. Se sentó a su lado en el sofá, tratando de mantener un tono ligero y casual. «Oye, Emma, estaba pensando, quizás podríamos ir a la juguetería este fin de semana. ¿Podría comprarte algunas muñecas nuevas? Quizás algo un poco más divertido, más colorido». Los ojos de Emma, que habían estado pegados al televisor, se fijaron en él por un momento. Su expresión era indescifrable, pero a Larry le pareció ver algo parpadear en ellos, algo que le hizo detenerse. Ella miró las muñecas que tenía en el regazo y sus deditos recorrieron la tela gastada. «No», dijo, con voz suave pero firme. «No quiero muñecas nuevas». Larry sintió que el corazón le daba un vuelco. Forzó una sonrisa, tratando de ocultar su creciente preocupación. «Bueno, ¿por qué no las miramos al menos? Tal vez encuentres una que te guste más que las que tienes». Emma negó con la cabeza y apretó la muñeca que sostenía. «Solo quiero estas», dijo, casi en un susurro, sin apartar la mirada de las muñecas. «Son mías. Son especiales». Larry no insistió más, pero el extraño peso que había en la habitación persistió. Había algo en la voz de Emma que lo inquietaba. No era solo un apego infantil a los juguetes viejos. Era como si los estuviera defendiendo,
protegiendo. Podía sentir un vínculo tácito entre ella y las muñecas, algo más profundo de lo que podía entender. Durante los siguientes días, Larry no podía quitarse de encima la sensación de que algo no iba bien. Empezó a notar pequeños detalles que antes había ignorado. Emma hablando con las muñecas en mitad de la noche, en voz demasiado baja para que él pudiera oírla con claridad. La forma en que le sonreía de una manera que parecía cómplice. Y las muñecas, siempre en las mismas posiciones, con los ojos fijos como si lo estuvieran observando, juzgándolo. Larry se convenció cada vez más de que había algo malo con esas muñecas, algo que no pertenecía al mundo real. Trató de hablar con Julia al respecto, pero cada vez que lo mencionaba, ella lo descartaba, diciendo que Emma había estado apegada a ellas desde que era muy pequeña y que eran solo objetos de consuelo. Pero Larry no estaba convencido. Una noche, mientras Julia estaba haciendo recados, Larry se encontró solo en la casa con Emma. Ella estaba jugando en su habitación y Larry, sintiendo una extraña compulsión, decidió observar más de cerca las muñecas. Se quedó de pie en la puerta, observándola por un momento. Emma estaba sentada en el suelo, de espaldas a él, rodeada de muñecas. Sus dedos se movían lentamente sobre ellas, como si las estuviera ordenando, pero había algo metódico en ello, algo deliberado. Entonces, lo escuchó. «Ven a jugar conmigo», susurró Emma, apenas audible. Larry se quedó paralizado, su sangre se heló. Se esforzó por escuchar, pero todo lo que pudo oír fue el suave roce de los dedos de Emma al moverse sobre las muñecas. «Ven a jugar conmigo», repitió, esta vez más fuerte. «Ahora eres mía». El corazón de Larry latía con fuerza en su pecho. Las palabras le provocaron un escalofrío en la columna vertebral. Sabía que Emma estaba hablando con las muñecas, pero se sentía mal. Había algo en su tono, en la forma en que lo decía, que hizo que Larry se sintiera como si estuviera presenciando algo que no debería. Dio un paso atrás con cautela, sin saber qué hacer. ¿Estaba exagerando? ¿Era solo la imaginación de un niño desbocado? ¿O estaba ocurriendo algo más siniestro? De repente, una de las muñecas que Emma tenía en la mano se retorció y su cabeza giró hacia él con una velocidad inquietante y antinatural. Larry se quedó sin aliento. Los ojos de la muñeca parecieron brillar, casi como si tuviera vida propia. «Sal de aquí», murmuró Emma, todavía sin mirarlo, con una voz fría y distante. «No perteneces aquí». Larry se tambaleó hacia atrás, con el pulso acelerado. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con Emma y esas muñecas? No podía entenderlo, pero la sensación de miedo que había ido creciendo en su interior era ahora una fuerza abrumadora. Esa noche, Larry no pudo dormir. Se quedó despierto en la cama, escuchando el silencio de la casa. Cada pequeño sonido parecía amplificado, cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento en el exterior. Pero entonces lo volvió a oír. Un suave susurro, apenas audible, pero inconfundible. «Ven a jugar conmigo». El corazón de Larry se paró. Sabía exactamente de dónde venía. La habitación de Emma. No podía explicar por qué, pero el sonido le hizo sentir como si lo estuvieran arrastrando hacia algo oscuro. Algo que no lo quería allí. Incapaz de quedarse en la cama, se levantó en silencio y fue a la habitación de Emma. La puerta se abrió con un crujido y entró. Emma estaba sentada en el medio de la habitación, rodeada de sus muñecas. Tenía los ojos muy abiertos, pero no miraba nada. Miraba fijamente la pared. Sus dedos se movían sobre las muñecas en un patrón lento y rítmico. Larry se quedó paralizado. Algo en la forma en que estaba sentada, la forma en que sus ojos estaban fijos en el lugar, le provocó una oleada de pánico. Y entonces, una de las muñecas, una de las más gastadas y dañadas, giró la cabeza hacia él. El aire se sintió más frío y Larry se dio cuenta con creciente horror de que algo estaba terriblemente mal. Algo le estaba sucediendo a Emma, y estaba relacionado con esas muñecas. Larry se acercó a ella y la sacudió suavemente, pero ella no respondió. Simplemente siguió pasando los dedos por las muñecas, murmurándoles algo en un idioma que Larry no podía entender. Las muñecas, esas cosas espeluznantes y rotas, parecían cobrar vida en sus manos.
Sus ojos brillaban débilmente en la penumbra. Larry tenía que salir de allí. No sabía qué estaba pasando, pero sabía una cosa con certeza: no podía quedarse allí por más tiempo. Algo oscuro, algo siniestro, le estaba sucediendo a Emma, y esas muñecas eran el centro de todo. Larry estaba de pie en la puerta, mirando hacia la habitación a oscuras. Los sonidos habían sido débiles al principio, casi como susurros, que provenían del interior de la habitación de Emma. Los había descartado como su imaginación, o tal vez el viento de afuera. Pero mientras estaba allí, escuchando con más atención, los susurros se hicieron más fuertes. Al principio eran ininteligibles, pero tenían una calidad extraña, casi rítmica. Entró en la habitación en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La luz de la luna que se filtraba por la ventana apenas iluminaba la pequeña figura de Emma, acurrucada en la cama, profundamente dormida. El suave subir y bajar de su pecho parecía normal, nada fuera de lo normal, pero los susurros continuaban, entrando y saliendo del alcance auditivo, como una conversación distante que sucedía más allá de su comprensión. Larry frunció el ceño y miró alrededor de la habitación. Nada parecía estar fuera de lugar, ningún juguete fuera de lugar, ningún objeto extraño, nada que explicara los sonidos inquietantes. Dio unos pasos cautelosos hacia adelante, tratando de acercarse al lugar donde parecían originarse los ruidos. Sonaban como voces bajas y murmurantes que resonaban en la quietud de la noche. Sus ojos escanearon la habitación y finalmente se posaron en las muñecas. Estaban ubicadas en un círculo alrededor de la habitación, como siempre lo habían estado. Pero algo en ellas se sentía diferente esta noche. No podía precisar qué. Era como si estuvieran esperando, observando, como si fueran conscientes de su presencia. Los susurros parecieron hacerse más fuertes por un momento y el estómago de Larry se retorció. Volvió su atención a Emma, cuyo rostro estaba tranquilo, aparentemente no afectado por los extraños sonidos. Se acercó a las muñecas, su mano temblaba ligeramente mientras extendía la mano hacia una de ellas, la más cercana a él. Cuando sus dedos rozaron el rostro frío y agrietado de la muñeca, un susurro agudo y repentino atravesó el aire: «No las toques». Larry se congeló. La voz no venía de Emma, venía de la muñeca. Apartó su mano de golpe, con el corazón acelerado en su pecho. Miró a su alrededor, pero Emma seguía profundamente dormida, inconsciente de la creciente inquietud en la habitación. No sabía qué hacer con eso. El susurro había sido tan claro, tan distinto. Lo había oído de la propia muñeca. Sus ojos parecían brillar débilmente en la penumbra. «Sal», susurró la voz de nuevo, baja y amenazante. Larry se tambaleó hacia atrás, casi tropezando con la alfombra mientras se alejaba de la muñeca. Su mente corría confusa y asustada. ¿Podría haberlo imaginado? ¿Simplemente estaba privado de sueño? Pero el aire en la habitación se sentía denso, cargado con una energía que no podía explicar. Tenía que salir. No podía quedarse más tiempo en esa habitación. Se dio la vuelta y salió corriendo, casi cerrando la puerta detrás de él. Tan pronto como salió de la habitación, se apoyó contra la pared, tratando de estabilizar su respiración. Su corazón todavía latía con fuerza. Su mente todavía estaba dando vueltas por la voz. Larry trató de convencerse a sí mismo de que no era nada, solo un truco de la mente, tal vez un episodio de sonambulismo, o tal vez el viento jugándole una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era solo su imaginación. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal con esas muñecas. Algo que Emma no podía ver, pero él sí. Se sentó en el sofá durante el resto de la noche, incapaz de dormir. Sus ojos se dirigían hacia la habitación de Emma de vez en cuando, esperando escuchar más susurros, esperando que sucediera algo peor. Pero por la mañana, todo parecía normal. Emma se despertó como de costumbre, completamente ajena a su extraño comportamiento durante la noche. Se vistió y fue a la cocina a desayunar como si nada hubiera pasado. Larry intentó sacudirse la tensión, pero la semilla del miedo se había plantado en lo más profundo de él. Algo no estaba bien. Tenía que llegar al fondo del asunto. No podía ignorar los susurros, y ya no podía ignorar a las muñecas. Eran parte de algo más grande, algo más oscuro.
y él iba a averiguar qué. Larry intentó sacudirse la creciente inquietud mientras continuaba con su día. Los sonidos de la habitación de Emma, aunque inquietantes, parecían bastante inofensivos. Después de todo, podría haber sido el viento, o tal vez incluso su propia imaginación hiperactiva. Había estado bajo mucho estrés últimamente, y la atmósfera en la casa no ayudaba. Parecían estar sucediendo cosas extrañas con más frecuencia. Pero cuando entró en la habitación de Emma, no pudo ignorar el hecho de que algo era diferente. La ventana estaba cerrada, el aire estaba quieto, pero las muñecas que antes habían estado ordenadas ahora estaban desordenadas. Algunas de ellas habían sido movidas de su lugar, esparcidas por el piso y la cama, como si las hubieran movido manos invisibles. Larry se quedó de pie en la puerta por un momento, mirando la escena. Su mente racional le dijo que podría haber sido Emma. Tal vez había jugado con ellas después de despertarse, o tal vez se habían caído. Pero eso no explicaba el susurro que había escuchado la noche anterior. Y las muñecas no parecían juguetes comunes. La forma en que estaban ordenadas, las expresiones extrañas en sus rostros, todo se sentía extraño. Suspiró, tratando de desestimar la persistente sensación en el fondo de su mente. No es nada, se dijo. Tal vez solo estoy cansado. Pero en el fondo, sabía que algo extraño estaba sucediendo. Había visto a Emma con esas muñecas, siempre tan apegada a ellas, sin querer nada más. Ahora, con la forma en que parecían moverse por sí solas, Larry no podía ignorar la posibilidad de que hubiera algo siniestro en juego. Se acercó a las muñecas y se arrodilló para volver a colocarlas en su lugar. Cuando tocó la más cercana, sintió un escalofrío repentino que le recorrió el cuerpo, un hormigueo helado que le hizo cosquillas en la piel. Su mano retrocedió como si le quemara. «Larry». La voz de Emma interrumpió sus pensamientos. Se levantó rápidamente y se dio la vuelta para ver a Emma en la puerta, sus grandes ojos abiertos de par en par por la curiosidad. Sostenía una de las muñecas en sus manos, pero esta vez era diferente. Había sido alterada. La cara de la muñeca ya no estaba simplemente agrietada y desgastada. Ahora, su expresión parecía más amenazante. La boca estaba ligeramente abierta, revelando dientes afilados donde antes había una línea plana y cosida. Los ojos eran más grandes, casi demasiado grandes para la cara, y parecían estar mirando a Larry, en lugar de simplemente estar pintados. «¿Te gustan mis muñecas, Larry?», Emma preguntó, su voz suave pero extrañamente distante, casi como si no estuviera completamente allí. Larry vaciló. Había algo extraño en ella también. Su tono, su postura. No se sentía como la Emma que él conocía. Era como si fuera otra persona completamente distinta. «Son, muy únicas, Emma», logró decir Larry, tratando de ocultar la inquietud en su voz. Emma sonrió, pero no fue una sonrisa que lo hiciera sentir mejor. Era demasiado amplia, demasiado cómplice. «A mí también me gustan», dijo, como si estuviera hablando de algo mucho más importante que los juguetes. Larry forzó una sonrisa. «Bueno, creo que deberías jugar con algo más para variar. Tal vez algunos juguetes nuevos». «No», respondió ella de inmediato, su tono repentinamente brusco. «Estos son los únicos que necesito». Su agarre en la muñeca se hizo más fuerte, y Larry sintió una frialdad repentina en la habitación. La atmósfera había cambiado, y era como si un peso se hubiera asentado en su pecho. Observó cómo Emma se daba la vuelta y se alejaba, con pasos lentos, pausados, de espaldas a él. El corazón de Larry seguía latiendo aceleradamente. ¿Qué había pasado? ¿Se lo estaba imaginando? Podría ser que Emma se hubiera comportado como una niña normal o estaba pasando algo más. Su mente corría a toda velocidad mientras pensaba en los acontecimientos de los últimos días. Los susurros, los movimientos extraños de las muñecas, el extraño comportamiento de Emma. Todo empezaba a parecer demasiado conectado para ser una coincidencia. «Hay algo mal aquí», pensó, con un nudo en el estómago. Esa noche, mientras Larry yacía en la cama, no podía quitarse la sensación de que algo lo estaba observando. El silencio en la casa era opresivo y seguía oyendo sonidos débiles en la distancia, como susurros, como risas, fuera de su alcance. Se sentó,
mirando rápidamente por la habitación, buscando la fuente de los sonidos. «No es nada», se dijo, «solo el viento». Pero cuando cerró los ojos e intentó dormir, volvió a oírlo, esta vez más fuerte. Las voces susurrantes que provenían de la habitación de Emma. No podía ignorarlo por más tiempo. Había algo sucediendo en esa habitación, algo relacionado con esas muñecas. Y estaba empeorando. Por la mañana, decidió enfrentarse a Emma. Tenía que saber qué estaba pasando. Pero cuando llamó a su puerta, no hubo respuesta. Su corazón se aceleró mientras giraba la manija, solo para descubrir que la puerta estaba abierta. La habitación estaba vacía. Las muñecas, sin embargo, se habían ido. La mente de Larry daba vueltas. ¿A dónde habían ido? ¿Por qué Emma había salido de su habitación tan temprano? ¿Y por qué no respondió? Mientras estaba allí de pie en la habitación vacía, escuchó algo en la distancia, un gruñido bajo, casi imperceptible. Le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Se dio cuenta de que las muñecas no eran solo juguetes. Eran algo mucho peor. Y estaban esperando. Larry se quedó paralizado en el pasillo, con el corazón acelerado mientras el sonido de la madera raspando resonaba desde la habitación de Emma. Había planeado finalmente tirar a la basura las muñecas espeluznantes para librar a la casa de cualquier fuerza malévola que parecieran contener. Pero en el momento en que alcanzó el pomo de la puerta, algo sucedió. Una muñeca, una de las más feas y grotescas de todas, se tambaleó de repente hacia él desde la habitación, con su rostro de porcelana agrietada torcido en una mueca. Sus ojos, una vez sin vida, ahora estaban muy abiertos y brillaban con un brillo siniestro, casi depredador. Antes de que Larry pudiera reaccionar, ya estaba sobre él, blandiendo un objeto contundente, tal vez una vieja cuchara de madera o algo que alguna vez se parecía a un arma. El ataque de la muñeca fue rápido, demasiado rápido para que él pudiera defenderse adecuadamente. Le cortó la cara, el borde afilado del objeto le dio en la mejilla, dejándole un corte profundo y ardiente. Larry se tambaleó hacia atrás, conmocionado por la fuerza del golpe, pero su cuerpo se movió instintivamente mientras la adrenalina corría por sus venas. Pateó a la muñeca y la fuerza de su bota la hizo resbalar por el suelo. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, varias muñecas más emergieron de las sombras de la habitación de Emma. Estaban por todas partes. Con una precisión espeluznante, se arrastraron hacia él. Sus ropas harapientas y sus rasgos desgarrados solo se sumaban a la pesadilla. Cada una sostenía un objeto tosco diferente. Algunas empuñaban fragmentos de vidrio rotos, otras tenían clavos retorcidos y oxidados, e incluso había una con lo que parecía ser un cuchillo de cocina dentado. Se acercaron a él en oleadas, moviéndose más rápido de lo que podría haber imaginado para figuras tan pequeñas. Larry se defendió con todo lo que tenía. Agitó la bolsa de basura, con la esperanza de derribarlas, pero eran implacables. Una de las muñecas saltó hacia él desde un costado, hundiendo sus diminutos dientes en su brazo. Gritó de dolor, pero con un gruñido de frustración, agarró la muñeca por el pelo y la arrojó al otro lado de la habitación. Estaba desorientado. El dolor de su rostro arañado era punzante y su cuerpo le dolía por la lucha. Pero Larry sabía que no podía rendirse. No podía dejar que estas muñecas lo abrumaran. Estrelló una contra la pared, aplastando su frágil cuerpo, y rápidamente agarró el objeto más cercano que pudo encontrar, una lámpara de metal, y la golpeó contra otra, tirándola hacia atrás con un fuerte estruendo. Pero no importaba contra cuántas luchaba, más parecían surgir de las sombras. Eran implacables. Tenía que salir de allí, pero sus piernas estaban pesadas por el cansancio y su visión comenzaba a nublarse por el dolor y el pánico. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Larry logró salir a trompicones de la habitación. La última de las muñecas se quedó en silencio mientras empujaba la puerta para cerrarla detrás de él. Su pecho se agitaba con la respiración agitada y su rostro ardía por el escozor de los cortes. No podía creer lo que acababa de pasar. Había luchado por su vida contra un grupo de juguetes de niños. ¿Cómo podía ser eso real? Se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el control de sus manos temblorosas. Sus pensamientos daban vueltas, pero la pregunta principal lo seguía carcomiendo. ¿Qué le había pasado a Emma? ¿En qué estaba involucrada?
Cuando Larry recuperó el aliento, escuchó que se abría la puerta principal. Su novia y su hija habían regresado del hospital. Se recompuso rápidamente, secándose la cara ensangrentada e intentando ocultar el miedo en sus ojos. No podía decirle lo que acababa de pasar. Todavía no. Pero en el fondo, sabía que no podía ignorarlo por más tiempo. Tenía que averiguar qué estaba pasando con esos muñecos y por qué parecían tan decididos a hacerle daño. Cuando Emma y su madre entraron en la sala de estar, Larry se puso de pie, forzando una sonrisa a pesar del latido en su pecho. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero sabía una cosa con certeza: esto no había terminado. Ni mucho menos. ¿Estás bien?, le preguntó su novia, mirando la sangre en su camisa. Sí, estoy bien, dijo Larry, con voz temblorosa. Solo me tropecé. Lo limpiaré. Pero en su mente, sabía que esto no era un accidente. Esto era solo el comienzo. Y fuera cual fuese la fuerza oscura que estaba controlando a esas muñecas, aún no había terminado con él. Larry no podía soportarlo más. El terror que había experimentado en esa habitación, luchando contra muñecas que parecían tener vida propia, había destrozado algo dentro de él. La parte lógica de su mente, la parte que siempre se había enorgullecido de estar anclada en la realidad, ya no podía ignorar lo que había sucedido. Esto no era solo un accidente extraño o una pesadilla, era algo mucho peor, algo oscuro, algo que se había apoderado de la casa, y posiblemente también de Emma. Su corazón latía con fuerza mientras agarraba las pocas pertenencias que había dejado esparcidas por la casa. Su mente corría, pero no había un camino claro hacia adelante. Lo único que tenía sentido, lo único que se sentía seguro, era irse. No podía quedarse allí, no con esas muñecas, no con lo que fuera que se había apoderado de Emma. No podía confiar en sí mismo para tomar decisiones racionales, no mientras esa sensación de miedo abrumador flotara en el aire como una niebla sofocante. Sin decir una palabra, Larry empacó su bolso, se puso su chaqueta y salió por la puerta principal. La casa se sintió como una prisión cuando se alejó de ella. Apenas miró hacia atrás, temeroso de que si lo hacía, podría ver una de esas muñecas mirándolo desde la ventana. Su corazón se aceleraba con cada paso, pero sabía que no podía quedarse. No podía correr el riesgo. Mientras caminaba hacia su auto, buscó a tientas su teléfono, con los dedos temblorosos. Su mente estaba confusa, pero había una cosa que sabía con certeza. Tenía que cortar todos los lazos con esta mujer y su hija. No sabía si ella estaba involucrada en toda esta locura, pero no podía confiar en nadie en este momento. Sus manos temblaban cuando encontró su contacto en su teléfono y bloqueó su número. Ninguna explicación, ninguna despedida, nada. Una vez en su auto, Larry encendió el motor con una concentración fría y distante. Ni siquiera podía procesar los acontecimientos de las últimas horas. Se sentía como si estuviera en piloto automático, conduciendo sin ningún destino real. Pero no le importaba a dónde iba. Solo necesitaba alejarse de allí. Necesitaba estar lo más lejos posible de esa casa. Por primera vez en mucho tiempo, Larry no sentía el peso del mundo sobre sus hombros. No había trabajo, ni expectativas, ni estrés. Solo estaba él, solo en el silencio de su auto. Pero a pesar del silencio, una sensación persistente se agitaba en su estómago. No le había contado a nadie lo que había sucedido. No había compartido el horror que había experimentado, el terror inimaginable de ser atacado por juguetes inanimados. ¿Quién le creería? Pensarían que estaba perdiendo la cabeza y, honestamente, no estaba seguro de si él mismo lo creía. Pero mientras conducía por la noche, con la oscuridad apretándolo a su alrededor, Larry sabía una cosa con certeza: nunca volvería a esa casa. Nunca volvería a acercarse a esa mujer ni a su hija. Fuera lo que fuese lo que se había apoderado de ellos, fuera cual fuese la fuerza retorcida que había dado vida a esas muñecas, Larry no quería saber nada de ello. Durante los días siguientes, Larry se mantuvo apartado. No salió, no habló con nadie. Se quedó en su pequeño apartamento, intentando recuperarse, aceptar lo que había sucedido. Pero por más que intentó apartarlo de su mente, las imágenes de esas muñecas, sus ojos fríos y sin vida, lo perseguían.
La sensación de estar atrapado en esa habitación con ellas, el terror sofocante, quedó grabado a fuego en su memoria. No fue solo una mala experiencia, fue una pesadilla que lo perseguiría para siempre. Y aunque no podía explicarlo, Larry sabía una cosa: había escapado, había sobrevivido, y nunca permitiría que lo arrastraran de nuevo a esa locura.